Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Análisis Estructural. El día de hoy nos encontramos en el puente Rayitos de Sol, el cual está ubicado en Lima, Perú, que cruza el río Rímac, uniendo la vía Evitamiento y la Alameda Chabuca Granda. Fue inaugurada el 7 de noviembre del 2006. Este puente tiene una extensión de más de 216 metros y está dividido en dos tramos, uno colgante y otro fijo. Quienes presentarán este capítulo son los alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil, Bazán Ortega Anthony, Francia López Rocío, Huerta Valencia John y Modragón Carhuachín Marjorie. Tema de análisis de armadura utilizando el método de la rigidez. Quien les habla es Rocío Francia López y quien se encuentra a cargo es el ingeniero Aguirre Mendoza. Antes de hablar de los fundamentos teóricos, vamos a hablar un poco de la historia del método de la rigidez. Empezaremos con la época de los artefactos victorianos. Se circunscribe dos países, Inglaterra y Estados Unidos. Las matrices o determinantes, como se llamó inicialmente, fue inventado en 1858 por Arthur Cayley en Cambridge, aunque en Estados Unidos, Gibbs, el padre de la termodinámica, ya había sugerido el tema. En la época de la Primera Guerra Mundial, apareció una nueva arma, el avión, que fue utilizado con fines bélicos. En 1930, desaparecen los biplanos y evoluciona a los monoplanos. Esta evolución ocasiona que tenga menos resistencia y una velocidad más alta. Esto da la posibilidad a realizar el teorema de Kutta-Joukowski. En 1938 aparece el primer libro de matrices, publicado por la Universidad de Cambridge. Aunque este libro lleva más de 70 años y ha sido traducido a varios idiomas, muchos autores no lo consideran particularmente bueno. A principios de la Segunda Guerra Mundial, la evolución de esta técnica quedó inactiva. Durante 2 años de apagón total, se levantaron grupos de diferentes países. En esta época se retoma el desarrollo de las matrices de rigidez en la aviación. En 1951 aparece la primera computadora, el UNIVAC. Y en 1953 aparece el primer ordenador IBM con lenguaje técnico. Las compañías aéreas más grandes alquilaban o compraban estas máquinas en 1954. En 1956, los ingenieros estructurales empezaron a utilizar estas computadoras. Un año después, en 1957, estos fueron capaces de crear sus propios programas. En esta época se acuña el término de matriz de rigidez, el cual dio paso a los elementos finitos, que ya había empezado en los años 60 y se fue desarrollando en los años 70, donde los ingenieros ya utilizaban computadoras para calcular. A finales de los 70 e inicios de los 80, el IBM populariza este método en todo el mundo. En la siguiente imagen podemos observar un diagrama de flujo, el cual de un sistema real se idealiza. Luego se discretiza y observamos el resultado. Si esto tiene un error, se tiene que volver a empezar, creando así un bucle, hasta llegar a un resultado definitivo. A continuación hablaré sobre los fundamentos teóricos del tema. El método matricial de la rigidez, también llamado el método de los desplazamientos, el cual está diseñado para realizar análisis computarizados, tanto como en estructuras hiperestáticas como estáticamente indeterminadas. En esencia existen dos métodos matriciales, el método de la flexibilidad y el método de la rigidez. En el método de la flexibilidad
se requiere un procedimiento para cada una de las estructuras y los desplazamientos no se obtienen de forma directa. En cambio, en el método de la rigidez solo se requiere un procedimiento y se obtienen los desplazamientos y las fuerzas de forma directa. Y además es mucho más fácil formular las matrices. Identificación del elemento y el nodo. Como pueden observar en la siguiente imagen, cada elemento está diferenciado por un cuadrado. En cambio, cada nodo está diferenciado por un círculo. Además de eso, se utiliza una flecha, iniciando en el extremo cercano y señalando el extremo lejano. Coordenadas globales y del elemento. En la estructura se tienen que señalar las coordenadas globales, X y Y, además de las coordenadas de cada elemento, llamadas también coordenadas locales, X' y Y'. Indeterminación cinemática. Existen 2 grados de libertad, o 2 desplazamientos en cada nudo, el cual se especificará con un código numérico y se referirá a su coordenada global positiva. Matriz de rigidez del elemento. Como conocimientos previos tenemos el módulo de Young, que nos dice que la tensión es igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. También es igual a la fuerza entre área. Además, tenemos la ley de elasticidad de Hooke, que es igual a la variación de las longitudes entre la longitud total. Esto también se puede igualar a la deformación entre la longitud total. Sustituyendo las ecuaciones anteriores, se puede obtener de resultado la fuerza, la cual es igual al módulo de elasticidad por el área entre la longitud por la deformación. Un elemento de una armadura puede desplazarse en su mismo eje. Por ejemplo, este elemento se está desplazando en el punto cercano y está articulado en el punto lejano. Por equilibrio, tiene 2 fuerzas, la fuerza en el punto cercano y la fuerza en el punto lejano. Para hallar estas fuerzas, por el conocimiento previo, se puede obtener esto, que viene a ser el área por E entre L por la deformación. En el siguiente, que viene a ser la deformación lejana prima, es negativo porque la deformación se encuentra en el punto cercano. Lo mismo ocurre con esta imagen, que se encuentra articulada en el punto cercano y la deformación está en el punto lejano, teniendo como negativo la fuerza cercana y positivo la fuerza lejana. Por superposición obtenemos la suma de las fuerzas, la fuerza cercana y la fuerza lejana del episodio anterior. Ahora, estas ecuaciones se puede sacar una matriz, en el cual obtenemos la siguiente imagen. Y resumida nos sale esto, que Q es igual a K' por D, donde K' viene a ser igual a AE entre L por la matriz representativa en la imagen. A esta K' se le denomina matriz de rigidez del elemento. Matrices de transformación de fuerza y desplazamiento. Una armadura contiene varios elementos, los cuales tienen su fuerza y su desplazamiento, que se encuentran en las coordenadas X' y Y'. Estos se tienen que transformar a las coordenadas globales, X y Y, formando un ángulo θx y θy, siendo lambda el coseno de sus respectivos ejes, X y Y. Estos se pueden transformar con sus longitudes, como se puede observar en la imagen. Matriz de transformación del desplazamiento. Como se observa en las imágenes de abajo, se encuentra una articulación en el extremo lejano y un desplazamiento en el extremo cercano. El desplazamiento es de las coordenadas globales, los cuales se va a transformar el desplazamiento en el punto cercano y el desplazamiento en el punto lejano, haciendo una suma. Como se puede observar en estas imágenes, la articulación se encuentra en el extremo cercano
y el desplazamiento en el extremo lejano. Como en el anterior, establecimos un desplazamiento en el sistema global. Ahora, considerando las dos ecuaciones, podemos sacar una forma matricial, o bien podemos determinarlo como D igual a T por D mayúscula, donde hallaríamos el T con su matriz. Matriz de transformación de fuerzas. Como en el anterior caso, esta vez trabajaremos con las fuerzas, de pasar de las fuerzas locales a las fuerzas globales. Ordenamos para poder tener una ecuación matricial. Obteniendo la forma matricial, podemos resumirlo. Q es igual a T elevado a la T por el Q, donde despejamos T elevado a la T para obtener su ecuación matricial. Matriz de rigidez global del elemento. Con las ecuaciones anteriores del desplazamiento y de la fuerza, podemos obtener esta ecuación. Al sustituir esta ecuación con una anterior ya vista, podemos obtener los siguientes resultados. Y de la misma forma poder tener la matriz K. Realizando las operaciones matriciales podemos obtener el K, que viene a ser igual al área por el módulo de elasticidad entre la longitud por la matriz que se encuentra en su pantalla. Matriz de rigidez de la armadura. Una vez que se transformaron las matrices de los elementos en coordenadas globales, es necesario ensamblarlas en orden para poder obtener el K. Esta matriz será igual al código del número mayor. Este proceso puede ser un poco tedioso realizarlo manualmente, pero si se programa en la computadora puede ser más fácil. Es John Huerta y me tocaría hablar de su capítulo 14.6, aplicación del método de la rigidez para armaduras. Una vez que se forma la matriz de la estructura, los componentes de la fuerza global K que actúan sobre la armadura se pueden relacionar con los desplazamientos globales D, utilizando la siguiente ecuación. A esta ecuación se le llama la ecuación de rigidez de la estructura. Como siempre, se han asignado los números más bajos para identificar los grados de libertad no restringidos. Esto permitirá hacer una partición de la ecuación de la siguiente forma, donde QK son las cargas que ya están dentro del problema en sí, el Q son las cargas que desconocemos, que vendrían a ser las reacciones, la K es la matriz de rigidez de 2×2, y DU son los desplazamientos desconocidos y DK son los desplazamientos conocidos, que en nuestro caso vendría a ser 0, ¿no? Siguiente. Al expandirse esta ecuación nos botaría dos ecuaciones. Dicho lo anterior, que DK tiende a 0, nuestra primera ecuación solamente quedaría en las cargas conocidas por la matriz 1, 1 por los desplazamientos desconocidos. Siguiente. Despejando los desplazamientos conocidos nos da esta siguiente ecuación, que es la matriz K11 a la menos 1 por la matriz QK. Una vez hallados los desplazamientos desconocidos, nos podemos pasar a la ecuación número 2, que son las cargas desconocidas por la matriz K21 por los desplazamientos ya conocidos anteriormente. Y así nos podríamos obtener las cargas en los apoyos. Una vez teniendo todo esto, podemos hallar las cargas en cada elemento mediante la siguiente ecuación, de Q minúscula es igual a K por T por D. Siguiente. Al expandirse esta ecuación, obtendremos estas siguientes matrices. Por equilibrio sabemos que el Q de N tiene que ser igual a menos Q de F. Entonces tan solo nos sirve hallar un solo elemento para poder tener los dos. Y nos botaría con este siguiente elemento. Ahora, si el Q de F nos sale en negativo, significaría que estaría trabajando en compresión en esta estructura, ¿no? Continuando con la explicación del capítulo 14, vamos a hablar ahora del capítulo 14.7, coordenadas nodales. Definición. En ocasiones una armadura puede estar soportada sobre un plano inclinado
Cuando eso ocurre, la restricción de cero de flexión en el soporte, llamado como nodo, no se puede utilizar el sistema global, tanto en coordenadas X y Y, llamadas también como horizontales y verticales. Ejemplo, en la armadura que tenemos como ejemplo, tenemos tres nodos. Tenemos el nodo 1, 2 y 3 y también tres elementos. El elemento 1, 2 y 3 tenemos el rodillo, tenemos el eje inclinado, el eje X y el eje Y. Bueno, también tenemos en el rodillo tenemos el eje X' y también el eje Y'. La condición del desplazamiento cero en el nodo 1, que es acá, está definido solo a lo largo del eje Y, que es este, y debido a que el rodillo puede desplazarse tanto también en el largo del eje X. Este nodo tendrá componentes de desplazamientos a lo largo de ambos ejes, el eje X y el eje Y, como yo lo había mencionado, y coordenadas globales X y Y. Para resolver los problemas con mayor facilidad, será un análisis por computadora utilizando las ecuaciones nodales en el eje X y en el eje Y para lo que son los soportes inclinados en rodillos y bueno, como ya lo dije, en X y Y. Ahora, por otro lado, para determinar la ecuación de rigidez global de la armadura se vuelve necesario desarrollar la ecuación de la matriz de transformación de las fuerzas y tanto también los desplazamientos para cada uno de sus elementos conectados en el soporte. A continuación tenemos la siguiente figura, donde tenemos el eje X, el eje Y, el Y' y el X'. También tenemos en el eje X las coordenadas globales y por el lado inclinado tenemos las coordenadas locales. Bueno, utilizaremos la siguiente fórmula, que es el D de desplazamiento en el nodo N, y este es el nodo F, de cercano y lejano. Tenemos desplazamiento en N igual al desplazamiento en N, en el eje X, coseno de la misma, en el eje X, más el desplazamiento en el eje Y, por coseno de la misma. Y lo mismo, solo que para el nodo F, y bueno, aplicando lo que es el X' y el Y'. De la ecuación anterior, también podemos expresarlo de forma matricial. Tenemos que las fuerzas, tanto en cada punto, tanto en el eje X, Y, X' y Y', va a ser igual a la matriz de transformación por lo que son las fuerzas tanto para el nodo N y el nodo F. Y bueno, desarrollando toda la ecuación, tenemos como resultado final la matriz de rigidez. Estas ecuaciones pueden describirse en forma matricial también. Tenemos el desplazamiento en el nodo N y desplazamiento en el nodo F, y tenemos la matriz de transformación por los desplazamientos tanto en cada punto, tanto en el eje X, el eje Y, en X' y Y'. Ahora, del mismo modo, las fuerzas Q, llamaremos Q, en los elementos extremos cercanos y lejanos del elemento. Ya habíamos dicho que el elemento cercano viene a ser N y el elemento lejano F. Tiene componentes Q a lo largo de los ejes globales. Por ello tenemos ecuaciones que las fuerzas en punto cercano en X es igual a la fuerza en N por el coseno en eje X, y lo mismo solo que para el eje Y. Ahora, para las fuerzas también lo que son X' y Y', del mismo modo hacemos pero con el Q de las fuerzas lejanas. Lo mismo para el eje X y lo mismo para el eje Y. De la ecuación anterior también podemos expresarlo de forma matricial. Tenemos que las fuerzas, tanto en cada punto, tanto en el eje X, Y, X' y Y', va a ser igual a la matriz de transformación por lo que son las fuerzas tanto para el nodo N y el nodo F. Y bueno, desarrollando toda la ecuación, tenemos como resultado final la matriz de rigidez. Pasos del método de superposición. Primer paso, se calculan las fuerzas en los extremos fijos de los nodos. Segundo paso, se colocan fuerzas iguales superpuestas. Tercer paso, se determinan las fuerzas reales por método de superposición. Nota, este método es válido siempre y cuando las armaduras sean estáticamente indeterminadas. Efectos térmicos. El efecto térmico surge cuando un elemento aumenta o disminuye su longitud debido a los cambios de temperatura. Por ejemplo, tenemos acá la diferencial de longitud, que es igual al factor de temperatura multiplicado por el diferencial de temperatura por su longitud. A esto, cuando un elemento tiene error en la temperatura, va a ocurrir una fuerza de compresión llamada Q0, la cual depende de la variación, ya que es lo mismo, pero me olvidé. Efectos térmicos. Es ocasionado debido a los efectos de temperatura
que afectan al elemento. El elemento puede aumentar o disminuir su longitud. En este caso, la disminución de la longitud es igual al factor de temperatura multiplicado por el delta de T, que es el diferencial de temperatura, multiplicado por la longitud original. A este efecto va a ocurrir una fuerza de compresión llamada Q0, de cual podemos derivar lo siguiente, que el diferencial de L es igual a Q0 por L entre AE. Una vez igualadas dichas longitudes o diferenciales de longitudes, tenemos el siguiente resultado, que es igual, Q0 es igual a por E, fuerza Q0, fuerza de compresión, es igual a por E por la variación de temperatura y por el factor de temperatura. Acá la fuerza está para cada nodo, para el nodo N y para el nodo F. Observación, si ocurre una disminución de temperatura, las fuerzas serán negativas. Estas dos fuerzas, transformándolas a coordenadas globales, obtenemos lo siguiente. La columna de fuerzas, la columna de transformadas, A por E por alfa, por la diferencia de temperatura, que es la ecuación hallada anteriormente, igualamos y nos va a salir la siguiente ecuación. Listo. Ahora, errores de fabricación. Los errores de fabricación se producen debido a que las fábricas nos dan el elemento ya sea un poco más o un poco menos en su longitud, una variación de longitud. Y para ello necesitamos igualar a una fuerza Q0, que es también la fuerza de compresión, de la siguiente fórmula. Q0 es igual a A por E por el diferencial de longitud entre la longitud. Ahora tenemos la fuerza ya sea para el nodo N y para el nodo F. Observación, si originalmente el elemento es demasiado corto, entonces L se vuelve negativo. Acá tenemos la siguiente ecuación en coordenadas globales. Siguiente, análisis matricial. Al igual que en las ecuaciones anteriores, solamente acá hay un pequeño cambio. El pequeño cambio es que se añade lo que es la fuerza Q0. Igualmente acá tenemos la matriz de fuerzas igual a la matriz de transformación o la matriz de desplazamiento más ya sea la matriz ya sea por el cambio de temperatura o por los errores de fabricación. Simplificando nos queda así para la fuerza conocida y para la fuerza desconocida. Despejando du tenemos la siguiente. Una vez obtenido esto pasaremos a calcular las fuerzas, obteniendo la siguiente matriz. Listo, nota, el resultado es similar a las ecuaciones anteriores, ya solamente se ha añadido lo que es el Q0, eso representa ya sea el efecto ocasionado por la temperatura o por los errores en fabricación. Capítulo 14.9, análisis en armadores espaciales. En este caso tenemos que considerar la dimensión Z, ya que anteriormente solamente trabajamos con las dimensiones X y Y. En este caso añadiremos un nuevo lambda, el lambda Z, que es igual al coseno de θ de Z, es igual a Z del F menos Z del N, que son los nodos, entre su longitud. En este caso la longitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre cada dimensión, añadiendo la dimensión Z. La matriz transformada, como vemos, aumentó, tiene una longitud más, y se sustituye en la siguiente para hallar la matriz de rigidez, obteniendo el siguiente resultado. Y claro, si lleva a cabo la multiplicación matricial ya obtenemos la matriz completa. A continuación resolveré un ejemplo del tema ya hablado. Ejemplo. Determinar la matriz de rigidez K, siendo que el área es igual a 0.5 pulgadas al cuadrado y el módulo de elasticidad 29 por 10 al cubo. Solución. Como podemos observar en la imagen, en el nodo 3 es la intersección de los tres elementos, donde las articulaciones se encuentran en el nudo 1, 2 y 4. Las coordenadas globales se pueden colocar en cualquier lugar. Comenzaremos por el elemento 1, donde el nodo 1 es el extremo cercano y el nodo 3 es el extremo lejano. Entonces pasaremos a hallar lambda. Con base en la ecuación de la matriz, se va a dividir por L igual a 5. Y obtendremos la siguiente matriz. Los cálculos pueden verificarse viendo que el sistema matricial tiene que ser simétrico. Del mismo modo, hacemos el elemento 2, donde el nodo más cercano es el punto 3 y el más lejano es el punto 4. Resolvemos la ecuación y obtenemos la matriz número 2. Repetidamente hacemos lo mismo con el elemento 3 y hallamos la matriz número 3.
La matriz de rigidez de la estructura está en orden 8 por 8 porque tiene 8 grados de libertad. Los elementos de las matrices anteriores se tienen que sumar algebraicamente. K es igual a K1 más K2 más K3, donde obtenemos el K definitivo, siendo esta la matriz de rigidez de la estructura. Para el siguiente ejercicio nos pide determinar la rigidez global y los desplazamientos en el punto A. Bueno, en esta ecuación tenemos que dos elementos, llamamos el elemento I y el elemento I. Nos dice que en el punto A hay una fuerza de 2 toneladas y la distancia de A a B son 3 y la distancia de C a B son 4. Como bien sabemos, para hallar la matriz de rigidez global necesitamos los lambdas. Entonces, para el elemento I, con una longitud de 3, nuestro lambda X sería 3 menos 0 sobre la longitud que es 3, que nos da 1. En lambda Y sería 0 menos 0 sobre 3. O sea, lambda Y es igual a 0. Ya transformando en la matriz, y como sabemos el L, una vez lo pasamos a dividir, nos bota la siguiente matriz, pero en las coordenadas 1, 2, 3 y 4. Ahora, para el elemento 2, sabemos que por Pitágoras la longitud tendría que ser 5. De misma manera, hallamos el lambda X y el lambda Y, que en este caso sería 3 quintos y 4 quintos. Nuevamente lo transformamos en la matriz y ya dividiendo sobre la longitud tendremos dicha matriz, pero con las coordenadas 1, 2, 5, 6. ¿Por qué le digo eso? Porque para la matriz global sería una sumatoria de ambos, pero como en nuestro caso habría acá el 5 y el 6, nos llenaríamos de ceros. Y acá el 3 y el 4, de la misma manera, lo llenamos de ceros para poder hacer. Dicho lo anterior, para hallar el K global nos pasamos a sumar el KI y el KII, llenando con ceros las coordenadas faltantes, nos dando esta matriz. Y recordar que el AE, en nuestro caso, es constante, por eso solo se deja indicado. Ahora bien, dicho lo anterior en la teoría, para hallar el desplazamiento de U, nos pasamos para esta ecuación, que son las cargas conocidas por el K11 por las cargas desconocidas, más el K12 por las cargas conocidas. Sabiendo que dk es 0, solamente pasamos a esta pequeña ecuación. Ahora bien, el K11 para nuestro caso solo sería esta matriz 2, 2. Y pasamos a resolver la ecuación. Una vez eliminado las cargas conocidas, sabemos que las cargas conocidas para nuestro ejemplo es de 0 en X y en Y es menos 2, porque va hacia abajo. Esta es nuestra matriz 1, 1 de K y es un desplazamiento que queremos hallar. Sabemos también que el desplazamiento es igual a la carga al K11 a la menos 1 por las cargas conocidas. Esa ecuación que se puede hallar fácilmente por calculadora nos mostraría que el desplazamiento 1 es 9 medios y el desplazamiento 2 es menos 19. Todo eso sobre AE, porque es una constante en nuestro caso. Eso es todo. En el anterior ejercicio tenemos determinar las fracciones en los soportes en la siguiente armadura. Tenemos una armadura con 3 nodos, 1, 2 y 3. El lado inclinado que está en el punto 2, tanto para el eje Y como para el eje Y. Tenemos una longitud de 4 y una altura de 3 metros, lo cual el punto de inclinación lo vamos a analizar y obtendremos las coordenadas 3 y 4, tanto para el X' como para el Y'. También tenemos 3 elementos, tanto para el eje X, Y y para el bueno, por Pitágoras sacamos que la diagonal sería 5 metros. A continuación vamos a desglosar lo que es la armadura y obtendremos en la parte de que está acá en verde, tenemos que como elemento 1, vamos a analizarlo con ayuda de la fórmula para hallar lambda. Obtendríamos que lambda X es igual a 1, lambda Y igual a 0, lambda X' 0.707 y por último lambda Y' menos 0.707. Luego en la fórmula, para obtener la matriz de transformación, tendremos que K1, por el elemento 1, es igual a AE por la matriz. Tanto en las coordenadas podemos hallar, por ejemplo, 5, 6, 3, 4. 5, 6, 3, 4. Y lo mismo colocamos en el mismo orden, 5, 6, 3, 4. Ahora, para el elemento 2, lo desglosamos, tenemos el lado vertical, que es todo este de acá.
Es lo mismo, solo que le hemos seleccionado aparte. Tenemos en el punto, la coordenada 1, coordenada 2, coordenada 3 y 4 para el elemento 2. Y hemos hallado los ángulos. En el ángulo θ x' 135 grados y lo mismo para y'. Lo mismo con la fórmula de lambda, tendremos que lambda x es igual a 0, lambda y menos 1, lambda x' menos 0,707 y lambda y' de igual manera. Acá tendríamos K2 es igual a E por la matriz de transformación para las mismas coordenadas 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4 y colocamos de igual manera en forma ordenada. Para el elemento 3 tenemos el lado de y de la armadura, seleccionamos sobre la coordenada 1, 2, 5 y 6. Con la misma fórmula que habíamos hallado anteriormente, tenemos que lambda x es igual a 0.8 y lambda y 0.6. Armamos nuestra matriz, bueno, 5, 6 y 1 y 2. Y nos va a botar esa matriz, tanto solamente para el K3. Bueno, en nuestra matriz de rigidez, ya la ordenamos para las coordenadas del 1 al 6 de toda la armadura, 30 porque tenemos una fuerza y 0 es porque no sabemos ese dato. Ahora, en la matriz de rigidez, los datos que no conocemos los vamos a reemplazar por 0. Tenemos 3 desplazamientos del 1 al 3 que no conocemos, lo cual es objetivo. Con esta fórmula es QK es igual a K por D. Bueno, lo cual vamos a tener el desplazamiento tanto en 1, en 2 y en 3. Para calcular ahora las reacciones en las coordenadas 4, 5 y 6 de la matriz anterior, bueno, con la ayuda de la matriz anterior calculamos con la ayuda de la fórmula Q es igual a K por D para obtener los siguientes resultados, tanto para la reacción 4, 5 y 6 y así obtendríamos lo que nos pedía, ¿no? Que era calcular las reacciones en los soportes. Continuando con los ejercicios, presentamos la siguiente armadura, en la cual primero hallaremos la matriz de rigidez. Como vemos, esta armadura está conformada 1, 2, 3, 4 nodos y 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Y respectivamente sus coordenadas. Tenemos 8 coordenadas en total. Lo primero que tenemos que hacer es recordar cómo es la matriz de rigidez. Tiene la siguiente forma: AE sobre la longitud entre toda esta matriz. Primero, elemento 1. El elemento 1 es el de acá y tiene una longitud de 10 pies, como se muestra acá. Y primero tenemos que hallar los lambda. Lambda de x y lambda de y. Luego 10 menos 0 entre 10. Coordenada de x de acá menos coordenada de x de acá entre su longitud. Igualmente para y. Coordenadas de y en este caso son 0, 0, ya que se encuentran en el mismo eje, entre su longitud 10, nos bota 0. Ordenamos, le damos forma según la matriz de rigidez y obtenemos lo siguiente. K1, matriz de rigidez del elemento 1, es igual a AL por 0,1, siguiendo de 0, menos 1, menos 0,1, 0 y continuadamente, dándole la forma de la matriz de rigidez. Lo mismo vamos a hacer para el elemento 2, en el cual cuente de una longitud de 10 raíz de 2 pies. Hallamos el respectivo lambda 1, lambda y, restando sus coordenadas y dividiéndolo entre su longitud. Y obtenemos lo siguiente. De igual forma, le damos la forma que viene a representar la matriz de rigidez del elemento 2. Y para que sea más ordenado, siempre se recomienda ubicar los nodos a los que pertenece. En este caso, el elemento 1 está conformado por las coordenadas 1, 2, 6 y 5. Colocamos 1, 2, 6 y 5. Ahora también colocamos hacia abajo 1, 2, 6 y 5. Lo mismo vamos a realizar para el elemento 2. 1, 2, 7, 8, 1, 2, 7, 8. Ahora con el elemento 3 tenemos una longitud de 10 pies. Hallamos su lambda x y su lambda y. Restando sus coordenadas respectivas entre su longitud, obtenemos para lambda x 0 y para lambda y 1. Le damos la forma a la matriz de rigidez. En este caso, la matriz de rigidez para el elemento número 3 es igual a AE entre 0, 0, 0 y continuamos con la fórmula. ¿Se da cuenta? Ahora colocamos las coordenadas. En este caso, para el elemento 3 está conformado por 1, 2, 3, 4.
colocamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Calculamos la rigidez para el elemento 4. El elemento 4 tiene una longitud de 10 pies. Tenemos que calcular el lambda de x, el lambda de y, restando sus respectivas coordenadas entre su longitud. En este caso tenemos que el lambda de y es igual a 1, lambda de x es igual a 1, lambda de y es igual a 0. Le damos forma de la matriz de rigidez. Tenemos lo siguiente, AE y la siguiente matriz. No olvidar colocar las coordenadas que representan el elemento. En este caso, el elemento 4 está conformado por las coordenadas 3, 4, 7 y 8. Lo colocamos respectivamente. Ahora, para el elemento 5, tiene una longitud de 10 raíz de 2 pies. Calculamos su lambda y y su lambda x, restando sus respectivas coordenadas, ya sea x menos x entre su longitud, y menos y entre su longitud. Obtenemos en los siguientes datos. Le damos la forma de la matriz de rigidez y obtenemos la siguiente matriz para el elemento 5, colocando sus respectivas coordenadas. Por ejemplo, en este caso está conformada el elemento 5 es 1, 3, 4, 5, 6. Colocamos respectivas coordenadas. Para el elemento 6 hacemos lo mismo. Primero su longitud, 10 pies. Calculamos su lambda y, su lambda x, restando sus respectivas coordenadas entre su longitud. Lambda x igual a 0, lambda y igual a 1. Le damos la forma de la matriz de rigidez, en este caso para el elemento 6, y colocamos sus respectivas coordenadas. Una vez obtenida la rigidez de cada elemento, procedemos a generar la matriz de rigidez global, en la cual debemos colocar las coordenadas de cada elemento. Por ejemplo, acá tenemos 8 coordenadas. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora hacia abajo también 8 coordenadas, lo cual nos generaría una matriz de 8 por 8. Ahora, dentro de cada espacio vamos a colocar lo obtenido anteriormente. Por ejemplo, en el 1, 1 vamos a colocar lo que obtenimos. En el 2, 1 lo obtenido. En el 3, 2, en 1, en el caso que no tenemos nada, completamos con 0, 0, 0, 0. Ahora, si obtenemos dos coordenadas en el mismo punto, o sea, por ejemplo, dos datos en 1, 1 o en 2, 2, esos datos deben ser sumados. Y una vez hecho eso, obtenemos la matriz general de rigidez. Ahora vamos a determinar las reacciones de los soportes y las fuerzas en el elemento 2. En este caso, tenemos la misma armadura, pero vamos a aplicar una carga de 4 y una carga de 2. Ahora, para eso primero debemos hallar los desplazamientos conocidos. En este caso, los que se encuentran dentro de los soportes. Por ejemplo, acá sabemos que el elemento no se va a mover en esta dirección, por lo cual le colocamos ceros. Igualmente, en este cuello fijo, en dirección 7 y dirección 8, no se va a mover. Entonces, colocamos datos de 0. Igualmente, ahora para las cargas en los elementos, las coordenadas. En este caso, en 1 y en 2 no tenemos ninguna carga, por lo cual es 0 y 0. En este caso, en 3 y 4 tenemos cargas. En este caso tenemos 2 hacia allá y 4 hacia abajo, que en este caso sería negativo. En 5 no tenemos ninguna carga, por lo cual es 0. Ahora procedemos a generar Q. Q es igual a K por D. Como sabemos, Q es igual a K por D. Q son las cargas aplicadas o las cargas conocidas. K es la matriz de rigidez y estos son los posibles o los desplazamientos. Por ejemplo, colocamos la matriz de cargas, la matriz de rigidez, multiplicándolo por la matriz de desplazamientos. Como vemos, tenemos cargas conocidas y cargas desconocidas. Que estas cargas se encuentran en los apoyos, las cargas conocidas. Igualmente, acá tenemos los desplazamientos conocidos y desplazamientos conocidos. Los desplazamientos conocidos, que son iguales a 0, son aquellos que se encuentran dentro de los apoyos. Y los desplazamientos desconocidos son los otros. En este caso, como vemos, hemos ordenado de acuerdo a las coordenadas horizontales y verticales para darle un mejor entendimiento. Para ello, debemos seleccionar solamente lo que nosotros queremos. En este caso queremos los desplazamientos. En este caso el desplazamiento llega hasta la columna de acá. Entonces, simplemente resaltamos esa parte, resaltamos hasta llegar acá. Y eso, toda esta parte sería con la que nosotros hasta acá trabajaríamos. Y obviamente esta parte de acá. Una vez aplicado esto,
Procedemos a operar y simplificamos. Tendríamos que dividir K entre K igual a D. Tenemos que D, los desplazamientos para cada, y nos va a dar igual a 1 entre AE por esta matrícula. Una vez calculada la matriz para los desplazamientos, lo colocamos en la ecuación más conocida como Q es igual a K por D, donde Q, como sabemos, son las cargas. En este caso van a ser las cargas de acá, que son las cargas desconocidas, y le vamos a multiplicar por la matriz que se encuentra abajo, que es la siguiente matriz, que está entre 5 y 5, claro, y 5, 6 y 7, la correspondiente a toda la parte de acá. Y a eso multiplicarlo a su vez por la matriz de desplazamiento anteriormente hallada. Una vez obtenido esto, nos dará como resultado las cargas ya desconocidas. En este caso, Q6 es igual a menos 4, Q7 igual a 2 y Q8 igual a 1. La fuerza en el elemento número 2 va a ser igual a Q2 igual a K2 por desplazamiento 2. Es la misma fórmula utilizada en las clases anteriores, pero esta vez solamente es para un elemento. En este caso, la fuerza en el elemento 2 va a ser igual a la matriz de rigidez de ese elemento que ya lo hemos hallado anteriormente, solamente es una copia. Recordad que es igual a AE entre la longitud por toda la matriz, donde tenemos acá lambda 1, lambda 2. Igualmente acá, a esto le vamos a multiplicar por el desplazamiento, solamente el desplazamiento en el elemento 2. El elemento 2 tiene como nodos 1, 2, 7 y 8. Colocamos sus desplazamientos. Una vez realizado toda esta operación, nos va a dar como resultado que la fuerza en el elemento 2 es igual a 2.56. Muchas gracias, nos vemos pronto. Análisis en las... Ah, ya me olvidé. Me olvidé el nombre, lo siento. Estaba encargado con el ingeniero. Definición. En ocasiones una armadura puede estar en una... ¡Ay, soporte! Está lejos. Donde QK son las caras. Pensé que hice uno, pero 3, 2. Y ahí ya puede que sea. Pero No te... no puede ir. Me faltó soporte. ¿Qué pasa la primera? En la época de la Primera Guerra... En 1953, los ingenieros estructurales en... 1953. Ay, me equivoqué. Ya. ¿Está bien mirado? Sí, En 1956, los ingenieros... 56 está bien, ¿no? sí. Ya. Me moví, ¿no? Para allá, no sé por qué. Ya fue. Eso es todo, gracias. Habla. Mi nombre es Antonio Bazán y en esta ocasión estamos presentando el capítulo 14.8 del libro Hilbert, octava edición, denominado Armaduras con K. Va a salir, siempre sale. Natural. Va a salir. ¿Ya? ¿Estás listo? De análisis de estructura utilizando... ¿Está bien? No. Análisis De armadura. armadura. Estructura, me sacaste estudios. Hablaremos sobre el Entonces ña. Matriz, borra esa vaina porque muy bien. Acá esa vaina. Mi nombre es Antonio Bazán, estoy presentando el capítulo 14.8, armaduras con cambios térmicos y errores de fabricación. Me están llamando. Lo de este... Fuerza Q0 es igual a A por E por el diferencial de temperatura y por el coeficiente de variación. La fuerza Q0, dices no, avisas. CF, F. Poder discretizar. ¿Está bien la palabra discretizar? Discretizar. Luego discretizar. Luego
creando así un loop. Área por E entre L por... ¿cómo se llama El puta madre. Tiene un blooper bien, ya. Ahí. La matriz para los desplazamientos. Vamos a ver. Mi nombre es Anthony Bazán. En esta ocasión estamos presentando el capítulo 14.8 del libro Hilbert, denominado Armaduras con cambios térmicos y efectos de temperatura. No. Era bueno. Era bueno.